Buenas tardes, Dios me los bendiga. Hoy vamos a hablar un poco acerca de cuándo Dios nos llama, de cuándo Dios nos llama y de cómo nos llama y, y de cómo nosotros pensamos que vamos a servir a Dios y de cómo Dios lo hace. Y para eso quiero contarles un poco acerca de cómo hizo el Señor conmigo y de todo lo que el Señor ha necesitado trabajar en mí. eh, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo al orgullo de mi corazón, como el Señor ha necesitado trabajar mucho en mí. Y es que cuando el Señor nos llama, nosotros siempre tenemos una idea de que el Señor nos va a llamar a servir en lo que mejor hacemos o en algo en lo que nos desenvolvamos muy bien, en lo que nos desenvolvamos perfectamente. Y para esto quiero contarles un poco de mi testimonio. y Y es que hace algunos años el Señor empezó a inquietar mi corazón, empezó a inquietarme, a buscarlo más, empezó a mostrarme muchas cosas que algún día, si el Señor lo permite y si el Señor así lo quiere, claro que sí vamos a estar compartiendo entre todos para que el nombre del Señor sea glorificado, para que el nombre de Cristo sea exaltado. Y empezó a inquietar mucho mi corazón, empezó a poner esa necesidad en mi vida de buscarle más y de empezar a dejar de lado el trabajo y esas cosas y a depender más de él. Y cuando el Señor empezó a hacer muchas cosas en mi vida en ese tiempo, fue un tiempo muy duro, pero fue un tiempo muy hermoso porque yo entré en un aprendizaje con mi maestro y él empezaba a mostrarme cosas y yo quería aprender. Yo quería aprender honestamente cómo agradarlo, quería aprender qué debía hacer para agradarlo, quería aprender todo ese tipo de cosas que no hay una escuela para eso, sino solo la palabra de Dios y la presencia del Rey. Y empecé en ese proceso, empecé en un proceso del vestido, empecé en un proceso de una cantidad de cosas y yo empecé a meterme mucho con el Señor y Él a mostrarme muchas cosas. Y resulta que cuando yo un día ya sentía tanto la necesidad en mi corazón y un fuego que ardía en mi corazón por hacer lo que el Señor quería que yo hiciera, un día yo recuerdo que levanté las manos en mi iglesia. Yo le dije, Señor, aquí estoy y haz conmigo como tú quieras. Entre esas cosas hermosas que hizo el Señor en ese tiempo fue bautizarme con su Espíritu Santo, que yo puedo decirles que es lo más hermoso, es lo más hermoso que nosotros como seres humanos podamos recibir. Es un don inmerecido, es un don tan grande que yo digo, cómo el Señor es tan bondadoso, cómo eso nos muestra tanto la bondad y la misericordia de Dios, que siendo el Dios, siendo puro, siendo santo, puede acercarse a nosotros de tal manera, estar en nosotros de tal manera que seamos uno con Él en Cristo. Y eso transforma, eso cambia, eso cuando hay un encuentro con el Dios vivo, algo tiene que cambiar y todo lo malo empieza a morir y empieza a nacer en ti esa nueva naturaleza. Ese fue uno de los muchos regalos, yo diría que el principal para empezar este camino, porque si el Señor no me hubiera dado ese regalo, yo estoy segura que sin Él yo no hubiera podido soportar ese camino, ni estar soportando el camino, porque solo es con Él y en sus fuerzas. Y cuando yo hice esto, cuando yo le dije, Señor, yo levanté mis manos en señal de dependencia total de Él. Yo le dije, Señor, yo, está bien, aquí estoy, yo quiero servirte. Haz conmigo como tú quieras. Y oh, sorpresa, una de las cosas que el Señor me dijo es, todo lo que yo te diga, tú irás y lo dirás. Y entonces yo ahí como que ya me frené, porque por ahí está mi compañerita del SENA, Juliana, ella es testigo, y todas mis compañeritas también de mi grupo de trabajo. Saben que yo no soy buena hablando, saben que el terror que había en mí, el temor que había en mí cada vez que tenía que hablar en público o simplemente dar una opinión, para mí era algo, eso me llenaba de temor.
Y yo le decía, Padre, pero ¿por qué hablar si tú sabes que yo no sé hablar? Y yo me llené de mucho temor, la verdad me llené de mucho temor porque cuando nosotros llegamos, cuando nosotros somos nuevos, cuando nosotros vemos gente con tanta experiencia, cuando nosotros somos recién nacidos, bebés en el Señor, y vemos gente con tanta experiencia, gente que lo hace tan bien, y uno le dice, Señor, pero mira que este lo hace tan bien y se le escucha tan lindo, ponme a mí a hacer otra cosa, casi que quisiéramos decirle al Señor. Pero el Señor me dijo, tú irás y dirás todo lo que yo te diga. Y eso causó mucho temor en mi vida. Yo le decía, Señor, yo sé hacer muchas cosas con mis manos. Mira tantos dones que tú me has dado. Mira todo lo que tú has hecho en mí. Yo puedo servirte en esto. Yo puedo limpiar la iglesia. Yo puedo servirte en todo lo que tú quieras, pero no hablar. Hasta que entendí que si yo quería servir a Dios, el Señor me hizo entender eso. No se trata de nuestras capacidades, porque si el Señor nos pusiera a servir en lo que nosotros somos muy hábiles, entonces nosotros tendríamos la confianza en que somos nosotros y casi que nos llevaríamos la gloria a nosotros. Por eso Dios dice que Él se perfecciona en nuestra debilidad, porque cuando las personas ven que nosotros definitivamente no servimos para una cosa, y cuando el Señor nos toma a nosotros como esos vasos, como esas vasijas, entonces es notorio que solo la gloria es de Dios y que solo Dios puede transformar algo tan tremendamente. Bueno, el Señor me había hecho entender eso. Y entré en otro proceso muy duro y muy largo por ese orgullo de temor, porque no, el orgullo no es solo el creerte más que nadie, el orgullo también es creerte menos que alguien o sentir temor. Y, y yo sentía tanto miedo, pero yo le decía, Señor, si tú dices que yo puedo, es porque yo puedo, aunque yo no lo vea. Y y empezó un proceso que el Señor me tuvo que llevar hasta mi nivel más alto de dolor para poder perfeccionarme en ese sentido, para poder quitar ese temor y poder estar hoy aquí enfrente de una cámara haciendo este video y que el Señor sea exaltado porque solo Él puede hacer cosas como estas. Continuando con el llamado, eh, casi todos quisiéramos ser, cuando el Señor nos dice, tú irás y dirás, entonces nosotros decimos, bueno Señor, ahora sí estamos listos, yo digo lo que tú quieras, y cómo nos encanta a nosotros ser portadores de buenas noticias, y cómo nos encanta a nosotros recibir buenas noticias, y cómo le encanta a las personas recibir buenas noticias, recibir bendiciones de parte de Dios, recibir palabras de Dios diciéndote Dios te va a bendecir, Dios te va a hacer grande, Eso nos encanta a nosotros. Pero cuando yo le dije, Señor, ¿qué tengo que decir? Él me dijo, tú irás y les dirás que se vuelvan a mí. Si acaso te escuchan porque son casa rebelde. Y más entró el temor en mí. Aún así, aún así yo empecé a hablar de todo lo que el Señor traía a mi corazón, de todo lo que el Señor me mostraba, de todo lo que el Señor me permitía ver. Una de esas palabras que el Señor me dio tan profunda, que se quedó tan profunda en mi corazón, fue Ageo 1, donde el Señor decía, vuélvanse a mí, todos están tan preocupados, te lo estoy diciendo en mis palabras, en sus casas artesonadas y me han dejado a mí, por eso yo cerré la puerta de los cielos, por eso pasa esto. Y, oh sorpresa, que no fui a escuchar. Siempre esperamos, bueno, sí, vamos a ir. Y si el Señor nos mandó es porque nos van a escuchar. Pero el Señor dijo, sí, acaso te escuchan. y, y fue un proceso muy duro, fue un proceso muy duro para mí porque sumado mi temor con las no tan buenas noticias para nosotros, porque nosotros, como les digo, nosotros quisiéramos escuchar siempre cosas buenas de Dios, pero, pero cuando el Señor nos manda a decir, ve que se arrepientan, ve que se vuelvan,
nosotros lo vemos como algo muy malo. Y yo pienso que eso va mucho de acuerdo a cómo nosotros vemos a Dios. Nosotros, aún siendo cristianos, vemos a Dios como una persona lejana y distante. Desafortunadamente hay que decirlo, que nosotros como cristianos hablamos de un Dios vivo, hablamos de un Dios poderoso, pero no lo vemos como un Dios poderoso, porque cuando alguien nos dice a nosotros, mira, el Señor nos está diciendo que nos volvamos a Él, que pasemos más tiempo con Él, que estemos más con Él, la gente se enoja, nosotros nos enojamos, todos tendemos a enojarnos. Y pensaba yo mucho en esto, si a nosotros un presidente, el presidente de los Estados Unidos, el presidente de cualquier nación, nos mandara a llamar con alguien y nos dijera, mira, el presidente quiere verte, el presidente quiere pasar tiempo contigo, todos vamos a decir, wow, ¿yo qué me pongo? ¿Yo qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a sorprender? Y a Dios lo tenemos como simplemente porque no lo vemos, simplemente no sé cuál es la razón, pero nos pasa a todos que no tenemos conciencia de quién es Dios y de lo poderoso que es Dios, y nos enojamos porque alguien nos dice que tenemos que acercarnos más a Dios. En fin, eh, el motivo de este video era más que todo eso, y también como testimonio quiero contar porque Dios es grande, Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo majestuoso, Dios sigue siendo el mismo hacedor de milagros, el mismo hacedor de maravillas. Cuando todo esto pasó, que el Señor empezó a probar mi corazón de si yo podía, de que yo empezara a, a hablar y a crecer con Él. Yo recuerdo que cuando el Señor empezó a decirme, deja tu trabajo, yo dejé todo. Yo dejé todo creyendo a Dios por las palabras que Él había hablado a mi corazón y a mi vida. Y empecé a hablar todo lo que Él decía. Y yo no tenía económicamente, gracias a Dios no me faltaba nada, pero económicamente no tenía para estudiar, por ejemplo. Entonces empezó a haber una necesidad en mí muy grande de querer estudiar teología, y yo decía, Padre, ¿yo por qué siento esto tan intenso? Porque nunca se me había ocurrido, ni se me hubiera ocurrido. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Si esto es tuyo, tú sabes que yo no estoy trabajando, pero si esto es tuyo, yo sé que tú lo vas a hacer de alguna manera, tú vas a dar la provisión. Y yo empecé a buscar en internet, empecé a buscar universidades cristianas donde yo pudiera estudiar teología. Y encontré una, Christian Zion University de Miami. Y encontré esa página y empecé a buscar información, y decía que la inscripción me valía $150. Y yo decía, Padre, si esto es tuyo, tú me vas a dar esa plata para la inscripción, porque tú sabes que yo no estoy trabajando y yo dependo de ti. En esa semana yo recuerdo que envié varios mensajes y yo no recibí respuesta. Y en esa semana vino a visitarnos un familiar de mi esposo y fuimos a llevarlo al aeropuerto, y ese día me encontré $100, me encontré un billete de $100 en el aeropuerto, y yo dije, Señor, esto es tuyo, ya solo me faltan $50 para la inscripción. Y en los días siguientes el pastor, el director de la universidad se comunicó conmigo, me dijo que había estado de viaje, que por eso no había respondido mis mensajes. Entonces yo le pregunté, yo le dije cuánto costaba la inscripción, y me dijo, la inscripción cuesta $100, y yo dije, wow. Y en la página decía $150, y él me dijo $100, y yo le conté al pastor, yo le dije, pastor, me pasó esto y esto y esto, y le conté cómo había sido el proceso, cómo el Señor había puesto en mi corazón ese anhelo de estudiar y cómo Él mismo estaba dando la provisión. Así durante cada mes el Señor proveía ese dinero para yo pagar la universidad, y logré terminar mi estudio por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios, y fue Él quien hizo todo esto, pero yo nunca entendía por qué. Y después, años después, me enteré
por cosas de la vida me enteré que cuando yo fui a decir eso que el Señor me había dicho que dijera, algunas personas habían dicho quién era yo para enseñarles, o quién era yo como para querer decirles algo a ellos que necesitaba un título o algo así. Entonces ahí pude entender por qué el Señor había hecho eso. Y eso me conmovió mucho porque son cosas que yo no entendía. Yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué este deseo y esta necesidad? Y después cuando a los años pasó eso, entendí el por qué el Señor necesitaba que yo estudiara y que yo tuviera un título para poder ir y llevar su palabra. Y eso me sorprendió mucho más y eso me llenó de mucha más fe de que el Señor todo lo puede hacer y de que el Señor puede transformar en nosotros todas nuestras incapacidades. Y por eso este video hoy. Por eso este video hoy, porque cuando nosotros Dios nos llama, nosotros siempre pensamos eso. Pensamos que Dios nos va a llamar a hacer aquello en lo que nosotros estamos muy acostumbrados, en lo que somos como pez en el agua, decimos en mi tierra. Y no porque Dios se perfecciona en nuestras debilidades y donde es en ese punto más débil que nosotros tenemos, en lo que definitivamente nosotros no podemos, porque yo le decía, Señor, yo no puedo, yo no soy capaz, y el Señor me decía, por eso es que te necesito ahí, porque sé que eres incapaz. Y es la capacidad de Dios, no era con las fuerzas de Dios, no es con las fuerzas nuestras, perdón, no es con mis fuerzas, no es en lo que yo tenga experiencia, es en lo que Dios quiere y en lo que Él se va a glorificar en nosotros, en lo que Él se va a engrandecer en nosotros, porque el servir a Dios no se trata ni de ti ni de mí, ni de lo que a nosotros nos parece bonito, ni de lo que a nosotros nos parece mejor, porque esa es una de las cosas que yo le decía, Señor, mira a estas personas como se les escucha de bonito, mira a estas personas como tienen la experiencia. Y el Señor me decía, no, yo con ellas tengo otros propósitos, pero este es el tuyo. Entonces, es el anhelo de mi corazón de verdad que no tengan temor. Miren, es un reto que vale la pena porque en este proceso de enfrentar a nuestros gigantes, de enfrentar a nuestros mayores temores, es donde Dios va a estar más respaldándonos, donde Dios va a estar más mostrándonos su mano poderosa, donde vamos a tener total dependencia de Él porque sabemos nuestra total incapacidad de hacer las cosas. Y siempre, por más que empecemos a tener, a aprender y a tener esa capacidad, nunca dejemos de presentarnos delante de Dios como esas personas totalmente incapaces, porque eso somos delante de Dios cada día. Porque aunque hoy podamos, mañana Dios va a querer algo diferente y necesitamos tener total dependencia de Él. Que sea Él quien se glorifique en nosotros, que sea Él el que hable a las personas Y otra de las cosas más duras es que siempre que el Señor nos dice que tenemos que hablar, pensamos que nos van a escuchar, pero mira cómo dice la palabra de Él, dice, te escuchen o no te escuchen, porque son casa rebelde. Y eso somos nosotros. Muchas veces queremos rebelarnos aún ante la misma palabra de Dios, pero para eso está el Señor y para eso Él quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Él, que nuestro servicio a Dios no dependa para nada de nosotros, sino que nuestro servicio a Dios dependa 100% de Él. Y que sea Él exaltándose a sí mismo, que sea Él glorificándose y que sea Él mostrando que es Él quien hace las cosas, no nosotros. Nosotros simplemente hablamos y nos hacemos a un lado hasta que el Señor decida hacer todo como Él quiere. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, es el anhelo de mi corazón como siempre, que Dios haya hablado a tu vida, es el anhelo de mi corazón, que de alguna manera un pequeñito pedacito de mi testimonio pueda alentarte y pueda animarte a ti que estás empezando. No tengas miedo, el que nosotros seamos bebés en Cristo, el que nosotros seamos unos niños en Cristo, no quiere decir que Dios no pueda usarnos. Dios usó una asna, no nos va a usar a nosotros, que ahora somos sus hijos y que nos ama con amor eterno y que
y que Él quiere glorificarse. El único interés que Él tiene con nosotros y con el mundo entero es mostrarnos su amor, y que cualquier palabra que salga de nuestra boca, que venga de Él, pueda reconfortar un corazón, pueda exhortar una vida, puedan caminarnos de nuevo a la voluntad de Dios, porque ¿qué es más importante que estar en la presencia de Él? ¿Y qué es más importante que no perder nuestra alma a veces por nuestro propio orgullo, o por nuestras propias capacidades, o por nuestros propios pensamientos? Que siempre, casi siempre nosotros somos muy llevados a eso, a pensar que todo lo que nosotros pensamos, valga la redundancia, está bien, porque nosotros siempre como seres humanos pensamos que nuestro camino es el mejor y es el correcto, y no damos brazo a torcer, y nunca nos presentamos delante de Dios a decir: Señor, esto es tuyo o no es tuyo. Así que no tengas miedo, anímate y sigue adelante, y deja que el Señor te procese. Los procesos eh, no solo nos hacen más fuertes, no solo nos dejan muchas enseñanzas, y no solo nos trae mucha sabiduría al corazón, sino que los procesos nos acercan mucho más al Dios vivo, y eso es lo más hermoso. No hay nada más hermoso, ni siquiera el servir. No nos preocupemos tanto por el servir como por buscar a Dios. Nuestra principal prioridad es estar cerca del Rey. Nuestra principal prioridad no es enseñar a la gente a cómo vivir. Nuestra principal prioridad es buscarlo a Él, amarlo a Él con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, sino también acercar a la gente, hacer que todos nos acerquemos a Él, que lo amemos, porque cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros lo amamos a Él, entonces Él empieza a enseñarnos cómo vivir. Eso es el trabajo de Dios, no es el trabajo de nosotros. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios llene tu vida, tu corazón, te llene con su Espíritu Santo, te bautice con su Espíritu Santo, que bendiga tu vida, que bendiga tu familia, que bendiga tu casa, y nada, un abrazo en el amor de Cristo.